Vinculados a la cultura arquitectónica, y lo digo con toda la intención, la cultura arquitectónica, la arquitectura entendida como un hecho cultural y que tenga continuidad. Ojalá que después de la Bienal vengan sucesivos eventos que subrayen esta condición de la arquitectura como un pálpito social vinculado a la cultura. Bueno, la primera de las tardes, tiene que ver con el segundo de los horizontes. Ya ha explicado María que la necesidad de organizar un panorama tan complejo como es la producción nacional de un país a lo largo de 2 años, obliga a una cierta categorización. Bueno, los que nos conocéis más, a María Ángel y a mí, sabéis que somos de un género difícil o un tanto refractarios a intentar catalogar las cosas excesivamente, porque entendemos que la complejidad, una de sus virtudes, aunque también sea una de sus complicaciones, es la de que tiene unos límites difusos, ¿no? Ya dijo María con buen tino que los proyectos que hemos visto esta mañana, algunos de ellos bien podrían estar en la colección que vamos a contar esta tarde y así sucesivamente, ¿no? Son como cartas intercambiables de una misma baraja. El horizonte al que vamos a dedicar la tarde de hoy se llama Acciones Comunes. Y permitidme una breve reseña biográfica, porque este nombre de los 5 horizontes quizá el que María Ángel y yo le tenemos un especial cariño. Y tiene que ver quizá con una historia que cierra hoy el círculo, a recuperar el convento como lugar de expresión de la cultura arquitectónica. Hace ya 10 años, en 2013, en una coyuntura muy complicada para la profesión, sabéis que estábamos inmersos en plena crisis inmobiliaria y financiera, las instituciones públicas habían desertado de la batalla de la difusión de la arquitectura. Desde la universidad, desde las instituciones municipales y desde las instituciones regionales, por cuestiones que seguramente eran muy comprensibles, por los momentos de carestía tan duros que vivíamos en aquellos tiempos, la difusión de la arquitectura, los encuentros que se dan, como el que vamos a tener esta tarde, habían prácticamente desaparecido, ¿no? Bueno, pues recuerdo una tarde en la que María Ángel y yo comentamos que de alguna manera se había perdido un espacio público, ¿no? La oportunidad de hablar de arquitectura, desde el verbo, tenía la capacidad de definir un espacio que tenía esa vocación pública en la medida que era una conversación compartida. Quisimos recuperar, desde la modestia de una iniciativa privada de 3 personas, aunque estaban vinculadas a la universidad, lo hacían a título personal, al igual que esta Bienal, quisimos vincular a la Universidad Internacional Méndez Pelayo en aquel momento y generar una serie de encuentros entre arquitectos, escritores, artistas, periodistas, filósofos, gente de distintos ámbitos que tuvimos a bien llamar Acciones Comunes. Fueron 4 ediciones que de 2013 a 2017 provocaron una cierta conversación casi, pues os diría que casi en los primeros momentos casi clandestina, ¿no? Porque era una de las pocas voces públicas donde la arquitectura se expresaba en ese momento en la ciudad, ¿no? Bueno, cuando surgió 10 años más tarde, como os digo, la oportunidad del concurso para comisariar esta Bienal y esa idea de intentar categorizar, de intentar ordenar un pensamiento complejo como es la arquitectura de un país en 2 años, pues una de las categorías posibles que rápidamente quisimos poner sobre la mesa fue precisamente el de acciones comunes, que evoca de una manera muy literal el compromiso de la arquitectura con lo público, la vocación de la arquitectura como servicio público que nunca debemos olvidar y que siempre está presente. En aquel concurso del comisariado, y así se mantuvo después las bases de la convocatoria de la propia Bienal, y así hoy lo contaremos a lo largo de la tarde, decíamos lo siguiente, decíamos, en el horizonte de acciones comunes destacaremos aquellas intervenciones que señalan nuevas lecturas de los lugares colectivos y de los espacios públicos, como elementos definidores de la ciudad, sometidos hoy en exceso a dinámicas comerciales y globalizadoras que amenazan con la pérdida de su indispensable carácter de cohesión social y configuración de la cultura comunitaria y territorial. Bueno, quizás el horizonte que ahora os presento sea el menos inesperado de los 5, ¿no? Fijaos el de esta mañana, los momentos tan sorprendentes que nos ha podido deparar, ¿no? En definitiva, se trata de recordar la arquitectura como vocación de servicio público, la arquitectura como conformadora del lugar de todos, ¿no? Los 4 equipos que nos van a acompañar esta tarde, yo no voy a hacer como María, que les dedicó a cada uno de ellos un tiempo determinado previamente a su intervención, yo los voy a presentar a los 4 de golpe. Y eso ha tenido que ver con un cierto estudio previo de las obras que hoy vamos a ver, también de su trayectoria, ¿no? Y comprender que son 4 estudios que tienen algo en común que trasciende esta coincidencia afortunada de la Bienal de Arquitectura, ¿no? De que sean 4 de los equipos premiados. Tiene que ver con que son 4 estudios donde claramente es posible reconocer
un compromiso con lo público, con el espacio público como el germen de la arquitectura. Digo que la excusa que los reúne hoy no sería tanto los proyectos específicos premiados en la Bienal, como las trayectorias de todos ellos conducidas por esta vocación de trabajo con el espacio público. Entendido como un espacio fluido que atañe a las plazas, a las calles, a los parques, a los bordes marítimos, así como a los equipamientos que nos acogen como bibliotecas o los museos, ¿no? Un lugar común al que todos los arquitectos nos debemos. El primero de los equipos que nos va a contar su intervención es autor del proyecto premiado titulado Acondicionamiento del borde portuario de Porto do Son, en A Coruña, y es a su vez la unión de dos estudios. Creus e Carrasco, formado por Covadonga Carrasco y Juan Creus, y RVR Arquitectos, compuesto por Marcial Rodríguez, José Valladares y Alberto Redondo. Esta fructífera unión que ha supuesto el proyecto que ahora vamos a escuchar ha venido a refrendar lo que cada uno de ellos por separado ya anunciaban en sus trayectorias anteriores. Una explícita querencia por el entendimiento del paisaje gallego, no como un ámbito contemplativo, sino como un lugar de encuentro y acción, que podría resumirse en la afirmación que Juan y Covadonga, Creus y Carrasco, sostienen en el 10º punto de su decálogo, que como un mandamiento inquebrantable proclama que en la arquitectura, y esto ya viene entrecomillado, es una cita de los autores, importa más la ofrenda y la posibilidad que la posesión y el control. Por eso la entendemos como verdadero espacio para las libertades sociales. Esa especie de enunciado son palabras que a buen seguro Marcial, José y Alberto hacen suyas también a través de sus obras propias como estudio independiente, ¿no? Entre ambos estudios reúnen multitud de premios, los más contrastados. Se ha dicho que esto sucede con todos los ponentes de esta tarde. Vamos a hablar de 4 estudios absolutamente consolidados, bueno, 5 estudios en realidad, 4 obras absolutamente consolidados, que entre todos, bueno, pues yo creo que coleccionan todos los premios posibles de los buenos. Y cuando digo premios de los buenos, digo que en esta época que vivimos de proliferación de todo tipo de premios, estos son los que detrás los respalda un jurado de prestigio que ha tenido el tiempo debido para estudiar las obras, que a su vez los refrendan trayectorias igualmente impecables, ¿no? Como hemos pretendido que así sea con los jurados que conformaban la Bienal, ¿no? Bueno, podéis consultar sus currículum a través de la página web y no merece la pena, como digo, enunciar tal cantidad abrumadora, permitidme, de galardones, reconocimientos, exposiciones, publicaciones nacionales e internacionales que amparan a estos 5 estudios de arquitectura. Bueno, el segundo de los equipos que nos hablará esta tarde es el estudio Paredes Pedrosa, que nos contará la Biblioteca Pública de Córdoba. Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa amplían el eco público de sus intervenciones a través de su compromiso con la docencia como profesores en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, como es el caso, por cierto, de Juan Creus también a través de la Escuela de Arquitectura Pública de A Coruña. Toda su trayectoria se reduce, o digamos que se traduce a través de un binomio que estaría constituido por lo público y por la construcción. Y nuevamente, como decía antes, ya no lo repetiré, su trabajo está absolutamente refrendado por todo tipo de publicaciones, exposiciones y galardones. Entre este trabajo destaca, y esto permíteme, Ángela, que haya sido algo que me he preocupado casi en cuantificar, ¿no? Una especial dedicación por las bibliotecas públicas, hasta 8 o 9 creo haber contado en vuestra trayectoria entre obra construida y concursos, ¿no? Bueno, a mí esto me interesa especialmente, ¿no? Cuando hay un arquitecto que, también ha sucedido esta mañana, establece como el foco en un asunto y se decide cómo investigarlo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Bueno, ¿acaso la biblioteca es el gran espacio público por definición, ¿no? El ágora clásica que perdura hasta nuestros días, ¿no? Hoy hablamos de la renovación de los programas y la biblioteca es un eco que viene desde el pasado y que, sin embargo, está en un proceso continuo de renovación, ¿no? Y que se enfrenta directamente a los idiotas. Bueno, y perdonadme la provocación, las idiotas entendían un sentido precisamente del griego clásico, ¿no? Se entendía por idiotas, aquello que viene del idios, el que solo se preocupa por sí mismo, el que desprecia precisamente el tema del que vamos a hablar esta tarde, lo público. Bueno, seguramente el mejor resumen de la trayectoria de Paredes Pedrosa que podamos hacer sea aquel brindado por el historiador y profesor norteamericano Richard Ingersoll, al decir del estudio madrileño que su obra se define por un sentido telúrico y de rotunda tectónica, pero aún más por su ineludible vocación pública. De nuevo lo público, subrayando el carácter, la investigación, la propuesta de este estudio de arquitectura. A continuación, como tercer equipo, tendremos la oportunidad de conocer el proyecto de la remodelación de la Plaza de España y su entorno, del estudio Porras Guadiana, formado por Lorenzo Fernández Ordóñez, Aranza Zulacasta y Fernando Porras Isla,
es protagonista de las más importantes transformaciones urbanas sucedidas en Madrid en las últimas décadas, ¿no? Y me parece que no es poca cosa esta, ¿no? Su proyecto de los jardines del Puente de Toledo, del Puente de Segovia, el Parque de Arganzuela y todas las operaciones que incumben a la Operación Madrid-Río, así como el proyecto que hoy nos presentan, le han valido la obtención de múltiples premios y reconocimientos nuevamente, especialmente haciendo hincapié en el valor del espacio público una vez más, ¿no? Y nos permite decir que si la importancia de un estudio se pudiera medir por la afección que tienen los ciudadanos, los proyectos que en él se generan, seguramente estemos ante uno de los estudios más importantes del país, ¿no? Por el número de ciudadanos y ciudadanas que se ven afectados por sus decisiones, ¿no? Por un proceso colectivo y complejo, pero que ellos encabezan, ¿no? Por último, tendremos la oportunidad de conocer el proyecto del nuevo Museo Munch en Oslo a través de su equipo autor, Estudio Herreros, formado por los arquitectos Juan Herrero y Jens Richter. Esta oficina concibe el espacio público como un asunto global desde su propia concepción, ¿no? Y esto me parece particularmente interesante, a tenor de la sistemática disciplinar y participada con la que aborda sus proyectos. Es decir, no se trata solo de una especial vocación por los programas públicos, sino el propio enfrentamiento a los procesos del proyecto ya es vocacionalmente público, es decir, participa especialmente de diferentes agentes, de diferentes instituciones, se implica desde el principio en una conversación pública que acaba sintetizándose en los proyectos. Al decir de sus autores, el estudio abarca la arquitectura en todas sus escalas, como un medio idóneo en el que materializar un nuevo diálogo entre cultura, naturaleza y técnica, cuyo fin último es la construcción de una sociedad civil, de nuevo sociedad, de nuevo el eco de lo público, que hace de su instalación en el mundo la razón de ser del trabajo del arquitecto. Bueno, quizá en boca de otros estudios estas palabras podrían sonar excesivas o grandilocuentes, pero atendiendo solamente a los proyectos públicos que solamente en este momento, hoy día, está acometiendo el estudio Herreros, en Noruega, Suiza, Francia, Marruecos, México, Uruguay, además de en España, por supuesto, podemos imaginar que realmente se trata de una definición ajustada de la labor, de la práctica que se realiza desde la Oficina de Estudio Herreros. Bueno, previamente la avala una trayectoria por todos conocida, ¿no? De nuevo cerrando el círculo, un estudio del que todos aprendimos tanto en sus orígenes, cuando formaba pareja con Ábalos, y que siempre han demostrado un profundo compromiso con la cultura arquitectónica a través de lo teórico, de la docencia y de la práctica.